Muy bien, pues el título de mi mensaje de esta mañana se llama Lucha de Gigantes. Lucha de Gigantes. Y no sé si ustedes recuerdan, pero antes en el radio hay una canción que así se llama, Lucha de Gigantes, que antes la cantaba una cantante Nacha Pop y ya después, hace unos años, la regrabó Alex Sintek. Y parte de la letra dice, lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje. Advierte, advierte lo cerca que ando de entrar. Y yo quiero tomar estas frases de este pequeño párrafo. Dice, lucha de gigantes, un duelo salvaje. Y hoy vamos a ver un duelo salvaje. El detalle es que nosotros lo hacemos salvaje. Como humanos, hacemos un duelo salvaje, hacemos una lucha de gigantes. Pero en realidad, alguien ya ganó, alguien ya venció. Veíamos hace rato, lo cantábamos. Pero nosotros lo ponemos al mismo nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, no lo busquen ustedes, yo aquí se los voy a leer. Pero en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos del 14 al 21. Romanos 12, sí, sí, muchas gracias. Romanos capítulo 12, entonces sí estaría bien que lo viéramos, aunque nos tomemos 1 o 2 minutos. Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice algo muy interesante. Ahora, recordemos que Romanos lo escribió el apóstol Pablo, y cuando él está escribiendo esto, él ya sabe lo que pasó sobre lo que vamos a estudiar el día de hoy. Él ya lo estudió, ya lo analizó, ya lo verificó, y entonces es por eso que hoy lo dice con tanta seguridad. Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, regresando al título de Lucha de Gigantes, un duelo salvaje, en realidad quien vence el mal es con el bien. Pero nosotros siempre en nuestra mente, en nuestra toma de decisiones, decimos, ay, ¿qué hago? ¿El bien o el mal? Como si estuvieran al mismo nivel. Hacemos de entre los dos una lucha de gigantes. Pero aquí en la escritura vemos que para poder vencer el mal, se requiere hacer el bien. Y dice aquí, si tienes un enemigo, no dice, hazte su enemigo, dice, dale de comer. Y cuando tenemos a un enemigo y vemos que le va mal, hasta nos da gusto. Y decimos, ay, mira, ahora sí, tiene lo que se merece. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, no,
No es así. Dice, si es posible, depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea que no debemos de pagar mal con mal. Aunque a nosotros nos hagan mal, para poder vencer el mal, está el bien. Pero nosotros en nuestra cabeza decimos, no, pues, no, hoy como que no quiero hacer el bien, hoy voy a hacer el mal. Y entonces como que hacemos una diferencia o los ponemos al bien y al mal en el mismo nivel y es por eso que se hace esta lucha de gigantes. Pero en realidad no es así, va mucho más allá de eso. Ahora, en palabras del Señor Jesús, ahora yo le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Ahorita vamos a regresar a Lucas. Ahorita vamos a regresar a Lucas, nada más que quiero poner como las bases de esto. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 38. Versículo 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Estas son palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 43. Son 43. Dice así Mateo capítulo 5, versículo 43. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Ven? Aquí lo está poniendo los dos en el mismo nivel, como si fuera una lucha de gigantes. Pero viene el Señor Jesús y dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, dice aquí, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Otra vez, esta lucha de gigantes, querer poner al bien y el mal en la misma posición. Pero el Señor Jesús aquí nos dice, no, si te hacen mal, tú vas a responder con el bien. Amar a tu enemigo y bendecir a los que te maldicen. Ahora, ustedes me dirán, ay, pues sí, ¿verdad? Qué sencillo, ¿verdad? Qué fácil, porque está escrito, se ve muy fácil. Pero recordemos que el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Y Él lo hizo primero para darnos ejemplo. Ahora vamos con una última cita antes de concentrarnos en Lucas. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ahora esto lo escribió un apóstol que siguió al Señor Jesús mañana, tarde, noche, madrugada. El apóstol Pedro, el mismísimo que negó a Jesús, que eso también lo veremos después. Pero en este caso, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice así, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y fíjense, aquí está el ejemplo. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea, a Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, aquí un pasaje para demostrar Pedro que vio al Señor Jesús mañana, tarde, noche, madrugada. Dice, dejándonos ejemplo, Cristo Jesús dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y una vez más, viéndolo como esta lucha de gigantes, pero el Señor Jesús no hace una lucha de gigantes, sino que el Señor Jesús sabe cómo responder. Por eso es que dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Aquí el Señor sabe cómo responder. Lo malo es que nosotros no sabemos cómo responder. Y cuando no leemos la palabra, menos sabemos responder. Entonces, el Señor Jesús, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a Dios. Entonces, el Señor Jesús sabe de qué lado es el lado ganador, que es haciendo, cuando alguien le hacía mal, él respondía con bien. Pero nosotros todos los días estamos decidiendo, ¿hago bien o hago mal? ¿Haré esto o no hago esto? Y ahí estamos debatiéndonos como un duelo salvaje o como una lucha de gigantes. Ahora sí, ya sin más ni más, nada más yo les quería dar este pequeño paseo porque ya vimos cómo el apóstol Pablo habla de lo mismo, el Señor Jesús habla de lo mismo y el apóstol Pedro hablan de lo mismo. Obviamente es muy claro con el Señor Jesús. Ahora sí, vámonos con Lucas. Vamos a ver el ejemplo que nos da el Señor. Dice aquí, para que sigamos sus pisadas. Lucas capítulo 22. Y hoy vamos a hablar acerca del arresto de Jesús. Vamos a ver si aquí hay una lucha de gigantes o no. Vamos a leer todo el pasaje y después ya lo vamos a ir dividiendo poco a poco. Lucas capítulo 22, versículo 47. 47. Dice así la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así que, primer punto, primer duelo, así como si fuera como partido de fútbol, ¿verdad? Que América Chivas, ok.
Cruz Azul, Cruz Azul Pachuca, ¿verdad? O Monterrey y Tigres. Por eso es esta lucha de gigantes. Y aquí la primera lucha de gigantes es la deslealtad contra la integridad. Y ese es mi primer punto. Deslealtad contra integridad. Vamos a ver dónde está la deslealtad y dónde está la integridad. Dice en el versículo 47 y 48, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. O sea, mientras todavía estaba hablando con los que se están durmiendo. Mientras Jesús todavía está hablando con los que se están durmiendo, llegó un grupo de gente, como una manifestación, y el que se llamaba Judas, que hoy sabemos que es Judas Iscariote, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Dónde está la deslealtad aquí? La deslealtad está porque Judas traiciona a Jesús con un beso. Un acto que para todos es como un acto de afecto. Cuando a uno quiere a alguien, pues le damos un beso, le damos un abrazo. A un desconocido que nunca hemos visto, pues es raro, pero a alguien que amamos, que queremos, le damos un beso en la mejilla, en la frente, ¿verdad? Los esposos, pues nos damos un beso en los labios, pero es un afecto. Y entonces viene Judas de forma desleal, y entonces Judas, como lo vemos en los estudios del miércoles, no voy a entrar ahorita a detalle en esto, por eso está el estudio del miércoles, pero viene con intenciones ocultas, viene con dobles intenciones. Entonces viene Judas y le da un beso. Aparentemente es un acto cariñoso, pero realmente tiene una doble intención. ¿Dónde está la integridad? La integridad está en que Jesús enfrenta la traición. El Señor Jesús es Dios, y él pudo en ese mismo momento haberlos matado a todos, o él mismo en ese mismo momento pudo haber desaparecido. Sin embargo, él se queda y enfrenta la situación, enfrenta la traición con dignidad y sin responder con odio. Sí, porque dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y me llamaba mucho la atención el versículo 48 comparado con el versículo 31. Cuando la semana pasada el pastor Alejandro nos hablaba acerca de la zarandeada, también está hablando el Señor Jesús en el versículo 31, pero dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero fíjense que cuando le habla a Simón, le habla dos veces. Le dice: Simón, Simón. Y nosotros sabemos que hay múltiples ocasiones en la Escritura que cuando Dios te habla o Dios habla, te menciona tu nombre dos veces. Recordemos el caso de Samuel, que es muy conocido. Cuando Samuel está dormido, viene Dios y le habla y le dice: Samuel, Samuel. Y en este caso está hablando el Señor Jesús y le dice: Simón, Simón. Pero cuando está con Judas, nada más le dice una vez y le dice: Judas. Ahora, la primera vez, cuando Dios habla, pues está hablando con un propósito, está hablando con amor, pero aquí sí está hablando en diferente, con un tono diferente. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Sin embargo, no hizo nada el Señor Jesús. No, lo pudo haber maldecido en ese mismo momento, le pudo haber dicho cosas, le pudo haber mandado una enfermedad, una lepra, yo qué sé. Pero el Señor Jesús se quedó, enfrentó la situación
y no respondió con odio, porque sabemos que Cristo no pecó, nos está dando ejemplo de cómo responder. Así que aquí, en estos dos pasajes, podemos ver el primer enfrentamiento, deslealtad contra integridad. La deslealtad de Judas al entregar a Jesús con un acto cariñoso, pero con dobles intenciones, comparado con la integridad que el Señor sí habla. Es muy probable que haya hablado en un tono fuerte, pero no lo hace con odio, sino que enfrenta las situaciones nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a ver nuestra segunda lucha. La segunda, que es mi punto número 2, es violencia contra pacifismo. Violencia contra pacifismo. El pacifismo es amor a la paz. Entonces es violencia contra el amor a la paz. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ahora vamos al versículo 49 y dice, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Así que aquí tenemos la impulsividad de los discípulos, que los discípulos creo que me representan porque yo soy muy impulsivo. Yo no sé ustedes, pero muchas ocasiones yo he sido impulsivo, al igual que estos discípulos. Dice aquí, viendo los que estaban con él, los que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Cómo la impulsividad nos hace hacer cosas que después nos podríamos arrepentir? Pero yo entiendo que en muchas ocasiones por el ánimo, el furor del momento, somos impulsivos y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Entonces, los discípulos quieren usar la fuerza para defender a Jesús y uno se atrevió y, órale, hasta le cortó la oreja. Pero así somos y muchas ocasiones así respondemos. Respondemos con violencia y respondemos de una forma impulsiva. Pero comparado con nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús pudo haber dicho, órale, aquí que hay una gran matanza y defiéndanme. Y todos los discípulos se hubieran puesto en modo soldado y hubieran matado. Sin embargo, el Señor Jesús ama la paz. El Señor Jesús ama la paz. Y entonces, dice en el versículo 51, basta ya, dice el Señor Jesús, y tocando su oreja de este siervo, se la volvió a colocar. Jesús reprende la violencia porque les dice, basta ya, y sana la oreja del siervo. O sea que el Señor Jesús ya sabe que vienen por él. Los discípulos ya vieron que Judas ya traicionó. Por eso dicen, heriremos con espada, y uno no se aguantó, y hasta donde me acuerdo, el que hiere es Pedro. Va y órale, le mocha la oreja. Y viene el Señor Jesús y les dice, basta ya, cálmense, tranquilos, no quiero pleitos. Y con amor agarra el pedazo de oreja que quedó en la tierra, se la coloca y se la pone. ¿Cómo es que el Señor responde tan diferente a nosotros? Nosotros tan impulsivos, tan violentos, y violentos no solo físicamente, sino también con nuestras palabras, somos muy violentos. Pero el Señor Jesús ama la paz. Y él mismo dice, basta ya, tranquilos. Y agarra la oreja y se la coloca. Así que aquí tenemos otro duelo, otra lucha entre la violencia y el pacifismo. Aquellos que aman la paz. No sé si se dan cuenta cómo responden los demás.
porque son diferentes personas. ¿Y cómo responde el Señor Jesús? Responde totalmente muy diferente. Vamos con el tercer punto y son los últimos versículos del el 52 y 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y aquí el tercer punto es otro duelo, que es la justicia contra la injusticia. Vamos a ver la injusticia. Justicia contra injusticia. La injusticia. Dice el Señor Jesús que vienen aquí los líderes religiosos de la época, que son los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, los ancianos, y fueron contra él. Dice: como un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Así que aquí vemos una injusticia y también vemos una hipocresía. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos están atacando a Jesús, quieren capturar a Jesús de noche. Recordemos que unos versículos antes, el Señor Jesús está con los discípulos y le dice: oren. Y los discípulos se duermen. Entonces ya está avanzada la madrugada y entonces vienen estos líderes con espadas y palos y quieren capturar a Jesús en la oscuridad. Cuando aquí dice el Señor Jesús: habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Y cada día en el templo significa que había estado durante el día. Entonces, ellos se organizaron para atacar a Jesús en la oscuridad, cuando todos los demás duermen. Y lo sabemos, en la oscuridad es cuando se cometen los mayores crímenes. Sí, porque... Sí, exactamente. Y, o sea, hipocresía de parte de Judas, pero también hipocresía de los líderes, porque si querían atacar a Jesús, ¿por qué se esperaron hasta que fuera de noche y hasta que todos se pusieron de acuerdo? Si tanto querían, lo hubieran atrapado durante el día, a la luz, a la vista de todos. ¿Mandé? Y Jesús estuvo muchas ocasiones ahí en el templo y no le hicieron nada, pero la injusticia es porque se esperaron hasta el último momento, se esperaron cuando todos estaban descuidados para ir y atacar a Jesús, cuando Jesús estaba en el templo en público todos los días. Sin embargo, la justicia divina, la justicia de nuestro... Vamos a ver la justicia que el Señor Jesús hace aquí y señala que esto ocurre. Bueno, dice aquí, vamos a verlo otra vez, 53. Y estando con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así que con estas pequeñas palabras que el Señor Jesús dice: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, el Señor sabe que todo eso que está pasando no está gobernado por el bien, sino está el mal ahí trabajando, pero el Señor Jesús tampoco los está maldiciendo, tampoco está respondiendo de una forma negativa. Más bien, él con estas palabras dice: esta es su hora, hagan lo que quieran, pero él tiene la confianza en el Señor. Así que, mis hermanos, ahora, ¿eso en qué nos va a servir a nosotros? Me han de preguntar y yo les voy a responder.
Muchas veces decimos que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Pero aquí Judas hizo algo que parecía bueno y resultó ser muy malo. Así que lo que hoy podemos aprender para cada uno de nosotros es la lealtad y la sinceridad en las relaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos. Debemos ser sinceros, pero también ser leales. No ser dobles intenciones. No decir una cosa, pero en realidad estoy sintiendo otra y quiero que te pase algo malo, porque eso ya es hipocresía. Debemos de ser leales y sinceros en nuestras relaciones. Recordemos, nosotros ponemos al bien y el mal en el mismo nivel, pero eso no es cierto. Aquí el Señor Jesús nos está dando ejemplo de que se vence el mal con el bien, con las buenas actitudes, con no respondiendo mal. Otro asunto que debemos nosotros aprender es que aquí hay un conflicto, pero aun cuando hay conflicto, el Señor Jesús dice, basta ya, y agarró el pedazo de oreja y se la pegó en su lugar. La resolución de conflictos debe de ser de una forma pacífica, de una forma que haya paz. Leíamos en Romanos, que estemos en paz con todos los hombres. Y algo muy importante y que también lo veíamos el día miércoles, el amor hacia los enemigos. Judas hizo mal. Judas se volvió de ser amigo, se convirtió en enemigo. Y sin en cambio el Señor Jesús tomó su tiempo y que realmente quien vivió las consecuencias de su maldad fue el mismo Judas. Después veremos qué fue lo que pasó. Por eso en los estudios del miércoles, ahí es en donde hablamos más claro. Pero el amor hacia los enemigos, dice, leíamos en otra de las citas, si nuestro enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Es difícil, pero si el Señor Jesús le lavó los pies a Judas y a todos los discípulos, aún sabiendo de lo que iba a pasar, nosotros tendríamos que hacer algo similar, amar a nuestros enemigos, no responder con el mismo mal, sino responder con bien. Y por último, confiar en la justicia de Dios y que siempre haya una coherencia entre lo que decimos y hacemos. Es difícil, yo lo sé, porque así andamos todos. Pero siempre recordar que el Señor Jesús nos dio ejemplo y dice para que sigamos sus pisadas. Así que mis hermanos, y con esto vamos a acabar esta lucha de gigantes. Es muy probable que esta siguiente semana se acerquen los que nos caen mal, se acerquen nuestros enemigos y nos pidan ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a decir, ándale, eso te mereces porque eres muy malo. O decir, Señor, voy a seguir tus pisadas. Y si tú amaste a tus enemigos, pues yo también lo voy a hacer. Y si están pasando por alguna necesidad, yo les voy a ayudar así como tú lo hiciste. A lo mejor alguien va a venir y nos va a querer dar un abrazo y nos va a decir, ay, te quiero. Y en realidad trae dobles intenciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le voy a creer o le voy a decir, eres un hipócrita mentiroso? ¿O lo voy a amar? ¿O le voy? Aquí podemos darnos cuenta que, pues sí, o sea, el Señor Jesús tuvo, por eso ahí es deslealtad contra integridad. Sí, va a haber gente que va a ser muy desleal con nosotros, pero nosotros vamos a ser gente correcta,
gente que ama y que sigue los pasos del Señor Jesús. Así que, mis hermanos, el Señor Jesús, una vez más, dándonos ejemplo, que Él es el vencedor. Él es el que vive y reina para siempre y que nos enseña a relacionarnos con las demás personas. No solo con nuestros amigos, dice el Señor Jesús, que provecho tiene nada más servir a los amigos. Pero también les quiero decir otra cosa. Cuando nosotros no aceptamos o no habíamos aceptado a Cristo, nosotros éramos sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero cuando yo acepto a Jesús, Él me da sus vestiduras y entonces ahora yo me veo como amigo. Pero el Señor Jesús extendió su mano aun cuando yo era su enemigo. Él extendió su mano y me ayudó, me vistió con ropas nuevas y entonces ahora yo puedo presentarme ante el Padre y decir, mírame. Y ante nuestro Dios, si hemos creído en Jesús, somos santos. Entonces, cuando nosotros no conocíamos de Cristo, no conocíamos que teníamos una esperanza en Él, no conocíamos nada, éramos sus enemigos. Y el Señor aquí dice, ama a tus enemigos. El Señor Jesús primero nos amó a nosotros siendo sus enemigos. Se entregó en una cruz por sus enemigos que éramos nosotros. Pero un día dijimos, Señor Jesús, yo te acepto como mi Dios, como mi Rey, me arrepiento de mis pecados y entonces en ese momento yo obtuve al Espíritu Santo, tuve esas ropas viejas, se quitaron, Cristo me dio de sus ropas y entonces ante Dios ahora ya no soy enemigo, ahora ya soy amigo. Nada más que eso no lo habíamos visto antes, pero Dios envió a su Hijo por estos enemigos. Él extendió su mano de amor, su mano de gracia, y entonces a la hora que yo digo, yo quiero pertenecer a tu familia, Señor, quiero aceptar el sacrificio de Jesús, entonces nos da vida eterna, somos parte de ese pueblo y dejamos de ser enemigos. Ahora, la gente que está fuera, que no conoce de Cristo, son enemigos de Dios. Por lo tanto, nuestra obligación es ir y compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, compartir la palabra para que esas personas dejen de ser enemigos como alguna vez nosotros fuimos y ahora somos amigos del Señor Jesús. Entonces, aquí hay una muestra grande de amor porque Él nos ha dado su amor para cada uno de nosotros y siendo enemigos, ahora somos amigos. Nosotros éramos los primeros enemigos, pues ahora de esa misma forma como Él nos ha ayudado y nos ha rescatado cuando éramos sus enemigos y ahora somos sus amigos, ahora nosotros ayudemos a los que consideramos nuestros enemigos y demos el bien como Cristo dio el bien hacia nosotros. Así que dice otro versículo que lo que hemos recibido de gracia, ahora nosotros lo demos por gracia a otras personas y nosotros seamos diferentes, respondamos de una forma amable, de una forma sincera, con cariño, con amor, y no sabemos si esos actos Dios los puede ocupar para que ellos conozcan del Señor. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que hacer algo para merecer la gracia de Dios. No necesitamos hacer nada. El Señor la da gratuitamente. De esa misma forma, ahora nosotros debemos de hacerlo mismo para con las personas que a veces no nos caen bien. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando éramos enemigos, Señor, tú nos diste una mano y nos enseñaste, Señor, cómo es que ahora nosotros debemos
ser con esas personas que no nos caen bien. Señor, sabemos que fueron momentos difíciles en el arresto, fueron momentos difíciles en la crucifixión, pero lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Y muchas veces, Señor, nosotros ponemos en el mismo nivel y hacemos de esto una lucha de gigantes, pero hoy hemos aprendido, Señor, que para responder el mal no es con mal, sino es con bien. Así como tú lo hiciste, Señor. Queremos seguir tus pasos, queremos seguir, Señor, lo que tú hiciste en nuestras vidas. Y ahora es momento de compartirlo con otros, Señor, para que ellos también te conozcan. Señor, gracias por tantas bendiciones, gracias por el amor, la paciencia que has tenido con nosotros y permite, Señor, que también eso lo podamos tener en nuestras mentes, en nuestra vida, para responder, para ver la vida como tú, Señor. Te damos gracias por tu palabra y permite, Señor, que todo esto lo podamos poner en práctica. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.